Hola amigos, vengo a hablarles sobre el cuento. Cuento. Un cuento es una narración breve creada por uno o varios autores basada en hechos reales o imaginarios, inspirada no en anteriores escritos o leyendas, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo y por lo tanto fácil de entender. El cuento es transmitido tanto por vía oral como escrita, aunque en un principio lo más común era por vía oral. Además, puede dar cuenta de hechos reales o fantásticos, pero siempre partiendo de la base de ser acto de ficción o mezcla de ficción con hechos reales y personajes reales. Final impactante es requisito indispensable de este género. El cuento es transmitido por vía oral como escrita. Se caracteriza por su corta extensión, pues por cierto debe ser más corto que una novela y además suele tener una estructura cerrada donde desarrolla una historia y allí solamente podrá reconocerse un clímax en la novela y aún en lo que se llama novela corta. La trama desarrolla conflictos secundarios. Cuento popular es una narración tradicional breve de hechos imaginarios que se presenta en múltiples versiones que coinciden en la estructura, pero difieren en los detalles donde los autores son desconocidos en la mayoría de los casos. El cuento literario. Cuento concebido y transmitido mediante la escritura. El autor en este caso suele ser conocido. El texto fijado por escrito se presenta generalmente en una sola versión, sin el juego de variadas características del cuento popular de tradición fundamentalmente oral. Estructura del cuento. Introducción, inicio o planteamiento. Es la parte inicial de la historia. Desarrollo, nudo o medio. Es la parte donde se presenta el conflicto, el problema de la historia. Desenlace final o conclusión. Es la parte donde suele dar el clímax y la solución al problema. Características del cuento. Ficción. Aunque puede inspirarse en hechos reales, un cuento debe, para funcionar como tal, recortarse de la realidad. Argumental. El cuento tiene una estructura de hechos entrelazados, acción, consecuencias en un formato de introducción, nudo, desenlace. Única línea argumental. A diferencia de la novela, en el cuento todo prosa. El formato de los cuentos modernos a partir de la aparición de la estructura suele ser prosa. Brevedad. Para cumplir con las características recién señaladas, el cuento debe de ser breve. Subgéneros. Cuento de hadas, cuento de suspenso, cuento de humor, cuento histórico, cuento romántico, microrrelato, cuento de ciencia ficción y cuento policíaco. Entre estos se encuentran muchos más. Cuentistas famosos en la lengua portuguesa: Machado de Assis, Aloísio Acevedo y Arthur Acevedo se destacan en el panorama brasilero del cuento, abriendo espacios para que unos años más tarde se afirmaran cuentistas como Monteiro Lobato, Clarice Lispector. Fases. Fase oral y fase escrita. Fase oral. La primera fase es surgir fue la oral, la cual no es posible precisar cuándo se inició. Es presumir que el cuentista se desarrolla en una época en la que ni siquiera existía la escritura. Fase escrita. La primera fase escrita probablemente se inició cuando los egipcios elaboraron el llamado libro de lo mágico, 12 o textos de las pirámides, circa 3050 años antes de Cristo, y el llamado libro de los muertos hacia el 1500 años antes de Cristo. De allí pasaron a la Biblia. Ciertamente no es una decisión caprichosa, sino un asunto de mercadeo. Created using Powtoon.